En Cuba, desde hace 70 años, la norma es la constante violación de los derechos humanos. Hoy se encuentran más de 1000 presos políticos en esa isla, solo por haberse manifestado con ideales molestos al régimen. Es sorprendente que su reciente visita oficial de nuestro alto representante a Cuba fuese justificada con el objetivo de acercar a ese régimen a la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Leyendo las comunicaciones emanadas del Servicio Europeo de Acción Exterior, solamente se destacan los encuentros con el régimen y empresas afines, pretendiendo así una imagen de normalidad e ignorando cualquier encuentro público con familiares de presos políticos o visitas a las prisiones para certificar el bienestar de algún preso. Curiosamente, recordamos las palabras del señor Borrell cuando precisamente ofrecía no olvidar a quienes no manifestaran su alianza con la Unión Europea con respecto a la injustificada invasión rusa a Ucrania. Pareciera haber ignorado las manifestaciones de apoyo de La Habana al señor Putin. Debemos velar por el respeto a los derechos humanos en el mundo. Son los pilares fundamentales de la Unión Europea y, como tal, es el acuerdo en todos nuestros tratados. Hay suficientes razones para revisar la política de la Unión Europea hacia Cuba y suspender el acuerdo de diálogo político con esa isla. Así, igualmente, invitar a la CELAC para dudar de la invitación a la isla a esa cumbre en Europa. Muchas gracias. Aranzova. Más de 1.800 detenidos, 760 siguen en prisión, 740 han sido condenados, máximo histórico de inmigración. Defensor de derechos humanos José Daniel Ferrer, desaparición forzada. Cuba aliada de Rusia y de un criminal de guerra, Vladimir Putin. Sus civiles ingresan en las tropas rusas que están matando a ucranianos. Eso es Cuba actualmente. Y eso es el contexto de su visita, señor alto representante. Pues le pregunto, ¿es ahora el momento de desarrollar nuestras relaciones con este país? Con un país que no comparte nuestros valores, que no respeta derechos humanos y que apoya a Rusia en esta guerra? Claro que no. Al contrario, es el momento de suspender nuestro acuerdo con Cuba y decir, vamos a apoyar a la sociedad civil, a los cubanos en su camino hacia la democracia. Gracias. Bueno, primero a Javi López, a mi amigo Javi López, decirle que todo lo que ha ido enumerando sobre Nicaragua se puede aplicar exactamente igual a Cuba y, sin embargo, con Nicaragua la quiere castigar y a Cuba quiere hablarnos de la modernización, como el señor Borrell, que nos habla de que está habiendo unas reformas y una modernización. Las reformas que ha habido es que a una serie de menores de edad les han puesto 10 años de cárcel por gritar libertad. Esa es la modernización que ha habido en Cuba últimamente y por la cual estamos premiando con dinero, con millones de euros que le está llevando el señor Borrell, pese a una resolución de este Parlamento que le dijo que había que aplicar la cláusula democrática del acuerdo y había que suspender los pagos y el acuerdo. No ha habido nada de eso, al contrario, ha ido a Cuba a hacer otra vez de abogado de la dictadura cubana, pidiendo el levantamiento del fantasmal embargo. Eso ha hecho propaganda para la dictadura. Por eso yo le digo, no se puede ser representante de 27 democracias y estar todo el día defendiendo a una dictadura. Dimita usted, señor Borrell, de verdad, o váyase a Cuba a defender esa dictadura criminal. Gabriel Mato. Gracias, presidenta. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. Son palabras suyas, señor Borrell. Usted ha ido a Cuba hace 2 semanas. No ha pronunciado la palabra presos políticos o de conciencia. No se ha encontrado con los familiares ni con la sociedad civil no dependiente del régimen. No ha pronunciado la palabra libertad, que es lo que busca el pueblo cubano cuando huye de la tiranía. Usted ha dicho que son unos grandes socios comerciales, que diferimos en cómo organizamos nuestros gobiernos y que la Unión Europea no tiene la voluntad de que se impongan cambios en Cuba.
¿Me podría decir en qué hemos avanzado? Yo se lo digo, en nada. Cuba sigue siendo una de las dictaduras más longevas. Sigue habiendo miles de presos políticos en las cárceles. Sigue sin haber elecciones libres. El pluralismo político no existe. Sigue habiendo falta de independencia judicial, represiones sistemáticas de las voces opositoras. ¿A eso podemos llamarle avanzar? No, señor Borrell, no hemos avanzado y no debe conformarse. La Unión Europea debe aspirar a que se produzcan cambios en la isla. Ratifiquen esa política y defiendan la democracia también en Cuba. Los que allí lo sufren lo merecen. Gracias, señor. Rey. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da por probada la intervención de la dictadura cubana en el asesinato de Osvaldo Payá y de Alo Cepero hace 11 años. Tarde, pero se ha conseguido gracias al incansable trabajo de su hija, de Rosa María Payá, y de tantos otros cubanos que defienden la dignidad y la libertad fuera de la isla. Una prueba más de que, lamentablemente, su visita ha sido una oportunidad perdida, señor Borrell. Porque ¿con qué sociedad civil se ha reunido en ese paseo por La Habana Vieja? Porque con los presos políticos y sus familiares no lo ha hecho. Ni siquiera con el principal líder de la oposición, José Daniel Ferrer, que lleva 2 años sufriendo torturas en la prisión de Mar Verde y más de 3 meses desaparecido. Señor Borrell, usted que acaba de regresar de Cuba, ¿me puede asegurar que José Daniel Ferrer está vivo? Porque su mujer, sus hijos, su familia no pueden hacerlo. El acuerdo de Cuba o con Cuba estaba pensado para que, a cambio de nuestra colaboración, se eliminara la represión política. Así que, señor Borrell, cuando le pongan la alfombra roja en julio a Díaz-Canel, estará recibiendo a ese verdugo de 1.048 presos políticos cuyo único logro es seguir avanzando en la represión de los cubanos en beneficio propio. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Bauzá. Tiene la palabra la señora Fotyga. Thank you, President. High Rep Vice President. Gracias, presidenta, alto representante. Hemos visto décadas de desestabilización en Latinoamérica, represión contra el pueblo cubano, alineamiento con esa guerra rusa en Ucrania. Y usted, a la luz de todo esto, decide ir a Cuba. Una semana después de las declaraciones del régimen cubano. Declaraciones de apoyo incondicional a favor de esa guerra. Alto representante. Esta política para con Cuba hay que replanteársela. No merece una explicación. Cuando se firmó el acuerdo en 2016 fue con la condición de que iba a haber un nuevo acuerdo que iba a obligar al gobierno a mejorar los derechos humanos. Nadie puede asegurar que el régimen cubano lo haya cumplido. Desde entonces, el ADPC ha previsto la suspensión en caso de que haya violación de derechos humanos. Entonces, ¿por qué no ha pedido una reunión urgente como prevé el acuerdo? ¿Por qué las relaciones Unión Europea y Cuba siguen como si nada cuando ese acuerdo promete el respeto de los derechos humanos? ¿Por qué no se reunió usted con ningún activista, con ningún defensor de derechos humanos en su reciente visita a Cuba? Por favor, alto representante, señor Borrell, por favor, haga algo. Actúe ahora. Demasiadas generaciones en Cuba se han visto desprovistas de sus derechos. Hay que hablar con todo el mundo. Yo lo suscribo. Pero la pregunta es, ¿de qué se habla con todo el mundo? Y la pregunta es, ¿usted ha hablado con el señor Díaz-Canel o con las autoridades cubanas sobre la libertad de los presos políticos? ¿Ha hablado de que cesen las persecuciones a los premios Sájarov que dio este Parlamento? ¿Ha hablado usted con la oposición democrática o con los familiares de los presos políticos o no le ha dejado el señor Canel? Pero el problema no es hablar, es de qué se habla. Miren, y sobre todo, ¿les ha dicho ustedes a las autoridades cubanas de que si no cumplen sus compromisos con el acuerdo, este puede ser suspendido? Yo creo que no. ¿Y sabe por qué? Por aquí decían que nada, ¿no? Hemos repetido la palabra nada muchas veces. ¿Sabe usted por qué Cuba no hace nada? Porque sabe que puede no hacer nada. Porque no haciendo nada, no le pasa nada. A Cuba sabe que no le pasa nada no haciendo nada. Y por eso hace lo que hace. Nada. Gracias, presidente.
Kiitokset edustaja Cañas ja sitten edustaja Francisco. Muchísimas gracias, señor Cañas. Tiene la palabra el señor Millamón. Y Cuba experimentó un giro importante con el Acuerdo de Diálogo y Político y de Cooperación en 2016, pero pasados 6 años el resultado ha sido decepcionante, en especial en materia de respeto de derechos humanos. La durísima represión de las manifestaciones de julio del 21 fue una prueba más de la permanencia de los rasgos más duros del régimen, que no está dispuesto a evolucionar ni a reformarse desde dentro. Señor Borrell, parece usted justificar su viaje en unas reuniones previstas por el acuerdo. ¿No podía aplazarlas? ¿No podía ser sustituido por su secretario general en ellas? Hoy nos ha comentado que en su visita tuvo ocasión de escuchar a voces críticas cubanas. ¿Puede ser más explícito? Digo esto porque, según mi información, los defensores de los derechos humanos, los numerosos presos políticos, sus familias, están disgustados, desalentados, porque usted no se ha reunido con ellos. Termino. Usted nos anuncia la visita en noviembre a la isla del representante especial de la Unión para los Derechos Humanos. No me parece tan gran novedad. Recuerdo que hace años, privilegio de ser mayor, ya fue el señor Lambrinidis. Los resultados están a la vista. Yo solicitaré a mi grupo que al día siguiente de que el señor Gilmar regrese de Cuba, comparezca en este Parlamento para explicarnos los objetivos y los resultados de ese viaje. Tack så mycket, fru talman. Den som vill visa... Muchas gracias, señora presidenta. Aquellos que quieren ser solidarios con el pueblo cubano no son solidarios con el régimen cubano. Esto requiere que se actúe con mayor claridad, decía el alto representante. Pero hemos escuchado también a representantes de la izquierda que quieren defender el régimen cubano, un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, activistas, y que reprime a los activistas. Me parece vergonzoso y creo que tenemos que ser solidarios con el pueblo cubano. Sí, Ana Miranda. Muchas gracias.